¿El voto debe ser voluntario o obligatorio en nuestro país? Es el tema que vamos a conversar el día de hoy junto con el doctor Walter Albán, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex defensor del pueblo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y respecto a un tema tan importante, habría primero que señalar que este es un asunto muy delicado y donde yo diría que básicamente hay opiniones muy diferentes que todas son bastante respetables, ¿no? Pero creo que hay que evaluar este tipo de decisiones en función de la realidad del país. Y en ese sentido, por ejemplo, yo desde la Defensoría del Pueblo hace ya una buena cantidad de años, he planteado la conveniencia del voto voluntario. Creo que eso es lo óptimo. Pero también creo que eso no puede ir en cualquier momento. O sea, una decisión de esa naturaleza requiere un soporte institucional bastante más sólido. Lamentablemente, la perspectiva que teníamos en aquellos años, ¿no es cierto?, no es la misma que podemos adoptar en este momento en el cual en el país se presenta un serio problema con la institucionalidad democrática, Así estamos en un régimen afectada por híbrido. decisiones que vienen fundamentalmente del Congreso y del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. En Latinoamérica, doctor, son 11 los países donde el voto es obligatorio. ¿Por qué en Latinoamérica y en estos países el voto es obligatorio? Porque así como planteé antes, creo que lo óptimo es que el voto sea voluntario. Como dije, hay condiciones que son indispensables para que eso funcione adecuadamente. Entre esas condiciones yo diría que está precisamente el hecho de que se trata de sociedades más fuertes, institucionalmente más sólidas, con menos desequilibrios en cuanto, por ejemplo, distribución de ingreso, con menor índice de pobreza, donde la sociedad está mucho más articulada. La característica de los países de América Latina es que es una región con una profunda desigualdad. Desde hace mucho tiempo se estima que en el continente y en la región, específicamente en América Latina, están las desigualdades más profundas que en el resto del planeta. Y creo que eso es un punto que atenta contra la posibilidad de establecer las condiciones necesarias que creo que harían que funcione el voto voluntario. Hay, por supuesto, otros problemas vinculados a nuestra situación de debilidad y hoy día en el Perú, por ejemplo, pero lo compartimos también con buena parte de los países de América Latina, el avance de la corrupción, el avance de la economía ilegal, de los problemas vinculados al narcotráfico, etcétera, hacen que en una situación en la cual la política está desacreditada y existe falta de legitimidad cuando podemos hablar de partidos políticos incluso, pero sobre todo una sensación de no sentirse representado o representada cada persona, ¿no? Respecto a quienes ejercen el poder político, eso es muy grave y muy peligroso. Creo que si de un día para otro se decidiera que el voto va a ser voluntario, probablemente el ausentismo aumentaría de una manera alarmante y eso desde un origen marcaría con una cuestión de ilegitimidad, ¿no? O de poca legitimidad a quien pudiera ostentar el poder. Así es, doctor. Y en ese sentido, entonces, de los 11 países, 5 presentan o se aplican, mejor dicho, sanciones. Entonces, la sanción, la multa, ha servido como una advertencia, por así decirlo, para evitar el ausentismo o no. Yo pienso que sí, efectivamente hay diferentes mecanismos. Yo no creo que tengamos, por ejemplo, en el Perú una situación extrema de presión para que el ciudadano no deje de votar, ¿no es Ujú. cierto? Porque hay varias razones por las cuales uno se puede exonerar de las multas cuando tiene alguna situación que pudiera sustentar este ausentismo. Al mismo tiempo se habla a veces pues de tomar medidas incluso más drásticas, como esto de la muerte civil, como en algún momento se mencionaba, pero lo importante es que creo que culturalmente, ¿no es cierto?, hemos venido desde décadas atrás asumiendo que es una falta grave el no votar. Y esto hace que la gente se sienta realmente muy presionada a no faltar a este compromiso. Es más, creo que, claro, no es lo que puede aplicar a la gran mayoría del país, porque aunque las multas puedan no ser
eh, digamos, las mismas para todos los sectores, porque se diferencia territorialmente esto, ¿no? Tratando de apuntar a quienes tienen más, pues paguen más y quienes tienen menos, menos. Pero para la gente que está en situación de pobreza o una situación más humilde, cualquier monto implica una sanción relativamente fuerte. Sin embargo, creo que todo eso, como dije, hay maneras de salvarlo. Pero lo que ha jugado a favor es que se ha ido instalando en el inconsciente colectivo de la ciudadanía el hecho de que el voto es obligatorio, ¿no? Entonces, por eso es que hacer un cambio radical de un momento para otro y sin evaluar las condiciones que en este momento se presentan en el país podría ser altamente riesgoso, y por eso es que en este momento yo no soy un entusiasta del voto voluntario, a pesar de que, como dije, en perspectiva, me gustaría tratar de construir esa opción, pero desarrollando un diálogo, un debate, algo que en el Perú hemos perdido hace rato. Casi no hay posibilidad de hablar. Acá, digamos, los únicos que hablan son los que están peleando desde los extremos, ¿no? Pero la gran mayoría del país está un tanto indiferente o, en todo caso, más preocupada por otros temas. Claro, es triste, como usted señala, porque el ausentismo, si nos enfocamos en nuestro país, es una realidad. Ya lo hemos visto en la segunda vuelta de las elecciones del 2021, en las elecciones regionales y municipales, y muy independiente, doctor, de la pobreza, distritos como por ejemplo Miraflores, San Isidro, no han asistido a votar en dichas elecciones. Entonces, ¿tiene que ver un tema de educación cívica de repente? ¿Cultura cívica? Probablemente, por supuesto, no podemos descartar esto, pero yo diría que más bien, precisamente, los montos no son tan agobiantes para sectores que están en mejor posibilidad de hacer frente. Y hay muchas personas que prefieren no ir a votar y pagar su multa, ¿no? Ujú. Porque desprecian la política, porque no tienen mayor incentivo para tratar de entender mejor lo que ocurre en el país, y porque tenemos pues una clase política muy desprestigiada, ¿no? Yo diría que en este momento, más que partidos políticos, lo que existe en el país son organizaciones que se han montado para capturar el poder, y como estamos apreciando hoy día en el Congreso de la República, para usufructuar del poder y para hacerlo de una manera que incluso pueden dañar el interés de la gran mayoría de peruanos y peruanas. Creo que estamos asistiendo a uno de los momentos más difíciles de nuestra historia republicana, ¿no? Entonces, en ese sentido, pongamos de ejemplo, o en el hipotético caso de que no se acentuaría el ausentismo en nuestro país, el voto debería ser voluntario, entonces. Sí, yo creo que hay que marchar hacia eso. Creo que primero tenemos que en el Perú recuperar propiamente la democracia, ¿no? Lo que tenemos hoy es un ejercicio autoritario del poder que deja hueca o, digamos, vacío todo lo que tendría que ser el contenido de la democracia, ¿no? Y tenemos que parar este ejercicio autoritario, tenemos que volver a recuperar nuestras instituciones, tenemos que echar de la política a gente inescrupulosa y gente incluso mafiosa, ¿no? Que está medrando de la política para su propio provecho, pero también para fortalecer lo que llamé antes la economía ilegal, pero ahí está narcotráfico, tráfico de inmuebles, trata de personas, minería ilegal, tala ilegal. En muchos aspectos hay un sector, por lo menos empresarial en el país, que también medra de esto y que por eso guarda silencio o incluso respalda en su momento decisiones que nos están haciendo enorme daño. Creo por eso que hay que diferir un tanto la propuesta de un voto voluntario, pero no dejarla de lado por completo, porque parte de la cultura democrática que tenemos que construir y compartir en este país implica también apreciar lo que eso significaría, ¿no? Bien, doctor, le agradezco. También quisiera hacer hincapié de que un país, nuestro país vecino, Chile, ha retornado al voto obligatorio. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Bien, es momento de ir a una breve pausa. Hemos conversado con Walter Albán, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex defensor del pueblo. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.